Nos acompaña la muy conocida profesora María Teresa Cabrera, a quien probablemente conocemos más en su condición de maestra, de profesora y de dirigente importante que lo fue de la ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, pero ella ha combinado su magisterio con la militancia de izquierda desde hace muchos años, incluso ha sido candidata en otras ocasiones, pero ahora la tenemos como, no sé si decir candidata o protocandidata a la presidencia de la República por un grupo de organizaciones y de personalidades de izquierda de la vida dominicana. Vamos lógicamente a conversar sobre ella y vamos a conversar con ella sobre su visión de la sociedad y sus propuestas. De manera que les invito a esta conversación con la profesora María Teresa Cabrera. Profesora María Teresa, muchas gracias por la gentileza de desafiar el tránsito de esta ciudad para estar conmigo acá. Hablando de usted y de sus propuestas políticas, ¿usted sigue siendo profesora? Así es. Ya. Sí. Claro, ahora a nivel superior, pero sí mantengo el ejercicio docente. ¿Su magisterio empezó en La Vega, su ciudad natal, En La Vega, aquí? En La Vega. Yo me inicié en el año 1981 en la comunidad de Sabaneta, La Vega. Después de salir de la escuela normal, que era, digamos, el espacio institucional donde se formaban los maestros y maestras del nivel primario. Digamos que era lo que existía como Felibarito, 6 escuelas normales habían exacto en el país: la Emilio Prudón, la Núñez Molina, la de San Juan, la Urania Montá, que fueron muy útiles, ¿no? Muy, claro que sí, muy buena. Entonces, bueno, ahí comenzamos en la comunidad de Sabaneta. O sea, que luego, una maestra de base hacia arriba. Sí, sí. Luego trabajé en la comunidad del Ranchito, que hoy es un distrito municipal. Luego en Rancho Viejo. Y luego en la comunidad de Pontón. Nunca trabajé en la ciudad. Ya, usted era de los maestros entonces que el lunes temprano o el domingo en la tardecita se iban a su localidad para estar a las 8 de la mañana en el aula. Yo en realidad no me tuve que ir nunca porque estaba cerca. Okay. Entonces, Sabaneta, por ejemplo, estaba a unos 20 minutos. ¿Usted iba y venía todos los días? Sí, porque iba en motor, tenía un motor. Qué bien, inauguró esa época usted. Así es. Pero manejándolo usted, ¿no? Sí. Sí. Usted es una mujer por donde quiera. Qué bien. ¿Ser maestra fue una casualidad o una vocación? Realmente a mí me gustaba, no tenía claro que yo quería ser maestra, pero en mi comunidad, que era una comunidad muy apartada, muy, digamos, con carencia de todo tipo de servicio. No había una carretera, era un camino que era un lodazal terrible para una escuela que llegaba hasta el 6º grado. Yeah. No había posibilidad, no teníamos una escuela donde se pudiera hacer el 7º y el 8º grado, por ejemplo. Y ni pensar en agua, ni energía eléctrica, ni nada de eso. Sin embargo, nosotros desde muy temprano nos vinculamos en términos como expresión organizada a la pastoral juvenil, que tenía una mirada bastante crítica desde el interior de la Iglesia Católica y que tendía a estimular, digamos, esa actitud
organizativa desde lo hablando social. de los años 70. Sí, exactamente. La influencia de los hermanos de la Salle. Exacto. El padre Cabeza. Ajá, Radio Santa María, que jugaba un rol muy importante en términos de despertar como esa sensibilidad social. Y de educación a los campesinos. Y de educación popular, exacto. Sí, muy, muy importante. Entonces, el señor Estrella. Ajá, habían programas juveniles que tendían a esa... Entonces tenía esa inclinación, participaba de clubes juveniles. Desde que yo aprendí a leer, en mi comunidad también había una, digamos que la confrontación que se daba en el plano político, había una coincidencia, que los que eran reformistas también eran liceístas. Liceístas. Sí. Y los que eran PRD, eran que en ese tiempo, no, eran aguiluchos. Aguiluchos. Entonces, había... Sí, sí. Eso se mezclaba. Sí, claro. Dos pasiones. Entonces la pasión por los aguiluchos, por ejemplo, y las aguiluchas, muchas mujeres adultas, mayores, y yo recuerdo que ellas ofrecían colectivamente los 15 minutos a Jesús sacramentado para que las águilas ganaran. Entonces yo era que leía los 15 minutos a ellas. Usted era aguilucha también. Sí, imagínese. Y lo sigue siendo, ¿no? Sí, sin duda. Desde chiquitita. Entonces, así como comienza ese sentido de la lectura comentada, porque luego había como un ejercicio para intentar comprender lo que se estaba planteando. Y contextualizarlo. Entonces, luego los clubes culturales, que también en esa época jugaron un rol importantísimo. Y que casi todos estaban vinculados a organizaciones políticas. De alguna manera, sí. Por lo menos no organizaciones políticas, porque en el caso de allá, no estaban influidas por organizaciones políticas propiamente dicho, pero sí había una preocupación política. Correcto. O sea, no era neutral, había un posicionamiento en relación a lo que estaba ocurriendo. Correcto. Y se trabajaba desde el teatro, desde el canto, desde las distintas expresiones del arte. Interesante cómo la influencia de la Iglesia Católica, me refiero a una influencia inicial en las personas que luego fueron altos dirigentes políticos de izquierda. He notado eso casi en todos mis entrevistados que provienen de la izquierda, incluyendo a Fafa Tavera, que tuvieron un inicio en la parroquia. Sí, porque... la dimensión social, digamos, de la iglesia. Ajá, exacto. Y que además, de más en más, fue acentuando una corriente en su interior más progresista, correcto, más, digamos, más crítica, más activa, con mayor nivel de preocupación por los temas sociales. Y eso también hacía que se generara esa identidad en lo que íbamos despertando ese nivel de conciencia. Bueno, en estos días acaba de fallecer el padre Sergio Figueredo, que fue, digamos, casi el corazón de ese movimiento, desde la capital hacia el interior y hacia todas partes. Y además los clubes culturales también están muy presentes en la vocación política que se desarrolló en muchas personas. Y el amor al estudio y a la lectura. Es impresionante cómo desde la izquierda se estimulaba y desde la iglesia se estimulaba la lectura. Así es. Había una preocupación por la lectura y por el debate teórico. Y también eso hacía que a nivel de las organizaciones como los clubes culturales, la poesía, el canto, el baile, la dramatización eran expresiones también de... ¿Y cuándo llega la tentación por la militancia política? Bueno, yo luego de todo esto, yo participé como maestra correctora de las escuelas radiofónicas Santa María, por la dificultad que había de que no
no, nada más llegaba hasta sexto grado. Y entonces era muy lejos. Había que ir o a Cenoví o al ranchito para hacer séptimo y octavo grado. Y para estudiar el bachillerato solo existía un colegio privado en Cenoví. Entonces, bueno, al final, yo después que hice el primero del bachillerato en ese colegio, con mucha lucha, porque era muy lejos de mi casa. Entonces conseguí que papá me dejara ir a vivir con mi abuela a la ciudad para estudiar, para seguir estudiando. Entonces ya estudiando en el liceo en La Vega, una compañera me dijo, mira, van a dar los exámenes de admisión para los que deseen estudiar magisterio. Y yo dije, pero mira, lo voy a tomar. Y cuando lo tomé, sin saber si yo iba a poder ir para Santiago, porque mi papá era muy celoso con las hembras. Muy protector. Ay, una super protección impresionante. Pero yo lo tomé y después que me avisaron que sí me habían aceptado, entonces fui a librar esa batalla con mi papá, que entendía que era muy pequeña, muy frágil para ir para Santiago. Sola. Y que eso era un riesgo muy grande. Yo le dije, mira papá, pero participaron 1000 y pico y nada más escogieron a 200 y dentro de esos 200 me incluyeron. Yo creo que es una oportunidad. Yo no le voy a hacer pasar una vergüenza, no le voy a hacer que usted se sienta avergonzado, porque usted sabe que en el campo, a fin de cuentas, la mayor preocupación es que una muchacha saliera embarazada. Y en la ciudad también en esa época, no solo en el campo. Pero en los campos más. Sí, era el honor de la familia. Exactamente, era una preocupación total. Yo le decía, yo no le voy a hacer pasar una vergüenza. Bueno, con mucha lucha al final pude ir a la escuela normal y ahí entonces digamos que se acentuó mi visión crítica. Si yo recuerdo que fue muy impactante para mí el análisis de una obra de Paulo Freire, de una profesora que daba psicología, que ahora es la rectora del Instituto Superior Pedro Poveda, Dinora García. Era la maestra de esa asignatura, y ella nos puso a analizar la obra de La Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire. Y entonces fue muy impactante para mí, la verdad. Y se acentuó ese posicionamiento crítico y ese interés por entender, digamos, el ejercicio docente, el compromiso, la dimensión, la posibilidad de hacer un ejercicio magisterial más allá del espacio del aula. Y entonces nació en ese proceso de estar en la escuela normal esa preocupación, pero no estaba comprometida, no estaba militando en ningún partido. Fue después ya de mi condición de maestra, yo me involucré rápidamente en el sindicato desde la base, el comité de base de la escuela. En ese tiempo existían los núcleos, que agrupaban una cantidad de centros educativos. Entonces, en mi núcleo yo, al mes de llegar, había elecciones para reestructurar los comités de base del ADP. Y entonces me eligieron como coordinadora del comité de base de ese núcleo. Y ya al año siguiente había elecciones para todos los niveles. Entonces me propusieron estar en una plancha. Y luego fui dirigente del sindicato. Entonces ya siendo a nivel municipal, a nivel de la seccional de La Vega. Entonces ya siendo dirigente del sindicato, que me involucré, fui coordinadora de la coordinadora de organizaciones populares de La Vega. Me involucré en un movimiento
ecológico que surge en La Vega para defender la loma de Guaigüí, que se querían explotar por la Falcon Bridge. Y entonces me involucré en esos movimientos. Y luego fui la primera mujer que dirige el ADP en La Vega. Ya siempre eran un reguero de hombres, y las mujeres que ocupaban alguna posición directiva o eran secretarias o eran de finanzas. Pero nunca había presidido una mujer el sindicato, entonces yo ya a partir de ya en esa condición, entonces sí me abordan muchas organizaciones políticas. Y finalmente yo me involucré ya en el movimiento de izquierda como militante, ya siendo docente y siendo dirigente del ADP. Yo primero participé en organizaciones, digamos, como corrientes, espacios de maestros y maestras que se agrupaban un poco a partir de entender de una determinada manera tanto el rol que debía jugar el sindicato como para reivindicar un tipo de escuela, una mirada de la educación, porque no son neutras ninguna de las dos, ni la institución escolar se entiende igual en todas partes, ni en todos los sectores, ni en todas las clases sociales, ni tampoco la educación. Ya. ¿Y en qué organización usted se afilió en primer término? En el MIUCA. En el MIUCA. El movimiento que surge... El MIUCA de nuestra querida Álvarez. Exactamente. Movimiento Independencia, Unidad y Cambio. Fue un movimiento, tuvo mucha... Yo diría que Balaguer lo hizo interlocutor válido y le dio mucha plataforma, como se diría hoy. Pues yo diría un movimiento que comenzó a inaugurar forma también diferente de hacer política. De hacer la política y de también hacer la lucha social. Ya, y con mucha presencia femenina. Sí, bastante. Bueno, eso quiere decir que usted no es una improvisada en la lucha social y tiene una ventaja que muchos no quieren caminar, que es empezar desde el primer escalón. Nada en el proceso le es ajeno, lo cual es un aprendizaje a nivel de postdoctorado, yo creo. Sí, porque permite conocer, como decimos en buen dominicano, al cojo sentado y al ciego durmiendo. Sí. Y creo que eso vale mucho en términos políticos, no ser improvisado y mirar los pros y los contras y tener ciertos niveles de madurez. Me parece que usted era un gran potencial, que todas las organizaciones, o muchas, digamos, estaban detrás de usted, como usted se venía desarrollando. Y probablemente incluso hasta tenía algunas cualidades que tradicionalmente se le asumen a los hombres, porque derrotó a los hombres allá en La Vega. Vamos a un paréntesis para entonces venir a la candidata presidencial de estos momentos. Doctora María Teresa, aunque usted Cabrera, que es donde yo creo que esta muchacha ha fallado por su manejo más del inglés. Ella es una doctoranda, como lo es usted. Porque usted es una candidata a un doctorado, ¿no? Una doctoranda. Ella dice que es doctora y creo que mucha gente se confunde con eso. No es doctoranda porque es aspirante. Sí, esa es una candidata. ¿Usted es ya candidata o va a ser candidata? Yo ahí no entiendo claramente si ya usted es una propuesta a una candidatura o usted ya va a ser la candidata de un grupo de organizaciones. Vamos a ver. Hay en el país hace, digamos, casi 2 años, un esfuerzo de un grupo de ciudadanos y ciudadanas por lograr articular las organizaciones democráticas, progresistas
y de izquierda en la República Dominicana, que han andado bastante dispersas, es una característica del movimiento en este país. Esa fragmentación que probablemente es una de las razones por la que no ha podido en términos político-electoral, como ganar mayor espacio. Entonces, esa preocupación surge desde hace más o menos 2 años, y en ese marco la idea que se estaba manejando era de que se pudieran articular las organizaciones y que las diferentes expresiones organizadas pudieran presentar precandidaturas. Y en un esfuerzo por también practicar, digamos, construir con el aporte de todos y todas una cultura democrática también dentro del movimiento, porque democracia es fácil decirlo, pero no siempre se tiene una cultura democrática en la cotidianidad, y la democracia es un estilo, una manera de relacionarse, de vincularse. No hay democracia sin demócratas. Exactamente. Entonces, en ese sentido, surge la propuesta de la precandidatura de María Teresa. Por lo tanto, en el camino, en ese esfuerzo en el que se crea una mesa de concertación y seguimiento, se logran acercar posiciones de 5 organizaciones y el respaldo de otras expresiones que no son partidos con reconocimiento, pero sí organizaciones políticas. Entonces, en ese marco se concibe la idea de la propuesta de María Teresa Cabrera para, digamos, competir de manera virtuosa, organizar una competencia sana, que también sería algo importante para el movimiento. O sea, hay otros precandidatos. Sí, reconocer que se puede participar, que se puede promover una propuesta sin agredir a los otros, que se puede reconocer teniendo reglas de juego claras, y que al final, si no me beneficia a mí, yo no voy a buscarle la quinta pata al gato. Simplemente voy a reconocer que otra persona, otro compañero o compañera, resultó más atractivo para la mayoría, y yo asumo eso y me integro a trabajar 24/7 por esa propuesta unitaria. Entonces, es en ese contexto que surge la propuesta de la precandidatura. ¿Pero hay otras precandidaturas? Sí, ya, claro, porque en la mesa de concertación, por ejemplo, se logró articular al Frente Amplio, Alianza País, que tiene la propuesta de Guillermo Moreno, el Movimiento Gentío, Fuerza de la Revolución, el PCT, y el apoyo del Congreso Cívico y otros movimientos ciudadanos que han respaldado el esfuerzo de intentar construir una propuesta unitaria que por lo menos se pueda instalar, que pueda proponerse, digamos, llegar a un segmento de la ciudadanía que espera que algo así ocurra hace mucho tiempo, que los reclama, dice, son muy buenos, pero no van para ningún lado, desarticulados, dispersos. Ya, ahí quiero hacerle una pregunta. El profesor Manuel Salazar, mi gran amigo, un hombre de mucho talento, escribe un artículo en Acento, donde en mi lectura dejaría claro que el propósito de la candidatura suya, más que llegar a la presidencia, es que usted sea un elemento de unidad entre los grupos de izquierda. A mí no me parece un elemento válido para lanzar a una persona a luchar por una candidatura presidencial, el que simplemente sea para unificar la izquierda. No, pero no es exactamente así lo que él plantea. Lo que sí está claro, y yo asumí con conciencia eso,
que la propuesta de la precandidatura busca contribuir a esa propuesta unitaria. Ese es un desafío y la necesidad de la unidad de los sectores progresistas, populares y de izquierda en la República Dominicana no es un fin en sí misma. Es un paso para plantearnos la posibilidad de unir las reservas democráticas, patrióticas y progresistas que hay en la República Dominicana, que son más que lo que están organizados en alguna en todas las expresiones organizadas que hay del movimiento progresista y de izquierda en el país. Entonces nosotros hemos ido a hablar con la gente, a dialogar con la gente en las comunidades, diciéndole primero la necesidad de la unidad. Dentro de la unidad aspiramos a representar esa unidad. ¿Para qué? Para lo que nosotros decimos, completar la transición democrática pendiente en la República Dominicana. Pero dejamos claro que la precandidatura, es decir, la candidatura, convertir a María Teresa en una candidatura, no es más importante que lograr articular la unidad. Porque a fin de cuentas, en la experiencia del movimiento, ¿qué es lo que ha impedido construir esa unidad? Son los egos. Son el aferrarse cada uno a que yo soy mejor. Los egos no se resuelven, no se diluyen más en el diván de un psiquiatra que en una movilización política. No, yo creo que en la conversación, en la práctica, que a fin de cuentas es más importante, por algo se dice que la práctica es el criterio de la verdad. Donde se verifica porque todo. Al final, si somos capaces, primero, de desarrollar una competencia virtuosa, de complementariedad, de reconocer que yo soy, pero porque otros son, porque el otro es, de establecer reglas de juego para decidir, por ejemplo, la candidatura. ¿Qué se decidió? Bueno, que la candidatura se defina con un método democrático que implique la participación de la ciudadanía. En principio, por ejemplo, nosotros creíamos y reivindicábamos una primaria abierta, tipo de coalición, pero la Junta dijo que el marco legal no contempla primarias para coaliciones, que sí para cada partido, pero no para coaliciones. Entonces, pero también en la mesa habían opiniones que no estaban de acuerdo con y argumentaban por qué con la primaria y preferían que se decidiera por el método de encuesta. Nosotros aceptamos eso porque creemos que en un proceso, en un esfuerzo por construir una propuesta unitaria, nadie puede ser rígido. Tiene que abrirse a la posibilidad de hacer concesiones, porque si todo el mundo se coloca en una posición rígida, entonces no se construye nada. Profesora, el otro asunto es la izquierda, y eso no debe avergonzar a nadie, ha fracasado, digámoslo así, en términos cuantitativos en las elecciones. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué una mujer de su talento y de su presencia en la vida nacional no es mejor, no es candidata a una posición ganable como diputada, senadora, etcétera, donde la izquierda pudiera unificarse para decir necesitamos una voz puramente de izquierda en el Congreso, aunque ya lo estuvo Fidelio Despradel? Siempre tener una voz presente que pueda levantar las banderas desde un espacio institucional influyente, que es parte, me imagino, del trabajo de ustedes ahora, levantar las banderas reivindicativas propias de la izquierda, que embarcarse en una candidatura presidencial
con tantos escollos, obstáculos y con un pasado reciente que pesa en un mercado de votantes que no es ingenuo. Yo qué bonito lo dijo. Qué lindo. Mire, yo creo que sí, que es una aspiración es poder aumentar la representación del campo progresista y de izquierda en el Congreso Nacional, pero además el Congreso Nacional debe como que mejorar, hay que tratar de que cambie esa composición, porque ahí se refleja también el nivel de atraso que tenemos. Cuesta a cualquier ley, cualquier iniciativa legal que tenga un mínimo de avance, tarda décadas, da mucha lucha que se pueda aprobar en el Congreso, y eso es una expresión de lo atrasado que estamos todavía. Entonces sí, es un aspiracional también lograr ampliar una representación en el Congreso de estos sectores que puedan, digamos, a tener un ejercicio así, tipo el que ha hecho Fidelio, el que hizo Fidelio, el que, intenta hacer el compañero Juan Dionisio, que está diputado nacional por el Frente Amplio, José Horacio, en fin, en su momento Minú. Pero la apuesta nuestra es también contribuir a esa construcción, a construir, porque si no construimos, es difícil que podamos salir del cerco en que estamos. Efectivamente, como usted ha dicho, en términos electorales, la izquierda no ha podido mostrar músculos mínimos. Yo creo que no tenemos por qué conformarnos con lo poquísimo que hemos obtenido en el ejercicio de la participación electoral, y en la República Dominicana y casi en el mundo no están planteadas otra forma de acceder al poder más viable que la participación electoral. Entonces, si desde el movimiento progresista de izquierda se aspira, realmente se quiere mostrar una vocación de llegar, de conquistar cuota de poder cada vez más amplia, hay que construir y hay que comenzar un día. No necesariamente decir, yo creo que nadie se ha planteado, nadie ha logrado llegar a una posición de poder de un golpe. Y el que aspire a eso está equivocado. Mi contribución es a ese esfuerzo por construir esa opción que trasciende la coyuntura del 24. Porque no estamos hablando de construir una propuesta para el 24, sino que tenga una visión más estratégica y que trascienda el 24 y pueda realmente abrirse paso. Vamos a una pausa para que la profesora nos hable entonces de su visión de la sociedad dominicana y cuáles cree ella que son en estos momentos las necesidades fundamentales por las cuales se debe luchar desde una candidatura presidencial. Profesora María Teresa Cabrera, candidata, digamos ya precandidata presidencial por esa mesa de izquierda donde concurren organizaciones y personalidades que asumen, firman todo, digamos, la visión social de la izquierda y la estrategia también de la izquierda. En estos momentos, a su juicio, ¿cuáles deben de ser los énfasis o cuáles son los énfasis por los cuales usted lucharía y le gustaría poner en práctica una vez llegue a la presidencia de la República? Nosotros decimos que queremos construir una propuesta, una opción progresista, popular y de izquierda, unitaria, que se plantee
De izquierda Lula, de izquierda Chávez, de izquierda Petros. De izquierda diversa, Ya. porque son diversas las corrientes, es decir, no todas tienen la misma mirada, ni los propósitos estratégicos son los mismos. Pero sí hay acuerdo en el sentido de que en la República Dominicana es necesario completar la transición democrática pendiente. Tras la caída de la dictadura, debió liquidarse ese régimen. Sin embargo, en la actualidad conservamos rasgos esenciales que constituyen herencia del régimen de la dictadura. Incluso, para comenzar por la cultura política en la República Dominicana tiene rasgos autoritarios esenciales. La debilidad institucional, fíjese que los partidos, que son los que tienen presencia en el Congreso Nacional, aprueban una ley de partido, una ley electoral, y sin embargo, ellos son incapaces de cumplirla. Cuando la Junta adopta una resolución que se ajusta al cumplimiento de ese marco normativo, ellos amenazan y salen que van a protestar, que van a alterar, que van a hacer, porque se ha hecho habitual, se ha hecho cotidiano aprobar normas para luego incumplirla. Correcto. Entonces, eso es una expresión de la debilidad institucional que tenemos, pero también la concentración de la riqueza. Aquí la riqueza sigue estando concentrada en muy pocas manos, y por eso tenemos un país que crece sistemáticamente, la economía todos los años, más de 60 años creciendo la economía, pero seguimos siendo una sociedad profundamente desigual e inequitativa. Seguimos teniendo un sistema impositivo que castiga a los que menos tienen. Una sociedad de dos países. Exactamente. Y hasta de tres, dicen algunos. Exactamente. Entonces, eso es un tema de la democracia que no se ha resuelto en este país. Nosotros tenemos un sistema político profundamente clientelar. Deberíamos procurar transformar esa lógica de clientela en un enfoque de derecho, de ejercicio de derechos, y una preocupación por garantizar que los derechos puedan ser ejercidos por todos de manera plena. Aquí hay algunos que ejercen plenamente sus derechos, pero hay mucha gente que está privada de los derechos más elementales. Eso es una cuestión de la democracia también. Nosotros tenemos un sistema político con altísimos niveles de corrupción y de impunidad. Por primera vez estamos viendo un ministerio público encabezado por Miriam Germán Brito, una mujer que no hay que dar explicaciones de su trayectoria, de su probidad profesional, de su ética, que estamos viendo generales, por ejemplo, sentados en el banquillo, apellido sonoro en un expediente, pero lo cierto es que nosotros hemos tenido a lo largo de la historia, como un rasgo del sistema político nuestro, la corrupción y la impunidad, que llegó a entenderse como una cuestión normal. Y en ese caso que usted ha señalado de Miriam Germán, se nota eso que usted acaba de decir de la impunidad, porque por un lado el Ministerio Público hace un trabajo y por otro lado entonces la judicatura, el sistema de jueces como que lo frena. Y a veces usted ve gente que le presentan un expediente robusto y se encuentran excusas para ponerlo en libertad. Así y dejarlo es. Incluso absuelto. Correcto. Entonces, ese es un gran desafío que tenemos. Necesitamos producir reformas político-institucionales que tiendan a garantizar
una democracia más plena, menos defectuosa que la que tenemos, porque nosotros hemos tenido una caricatura de democracia que es lo que hace que estudios como lo que recientemente se han publicado establezcan el alto porcentaje de la población que no valora la democracia y prefiere mano dura, prefieren un régimen de fuerza, y eso es peligroso para una sociedad. Pero la gente tiene razón, porque lo que se le ha ofertado, lo que ha vivido como democracia, no ha sido tal. Y al no ser tal, no puede apreciar el valor de la democracia. Entonces necesitamos generar esas transformaciones que implican el sistema político, el sistema electoral, implican reforma político-institucional que garanticen, porque usted tiene a Miriam Germán, pero mire, un decreto del presidente la quita. Claro. Y un decreto del presidente quita a Jenny Berenice y a Camacho. Entonces, ¿puede ser así? ¿Podemos depender de la voluntad de un hombre? No. Tenemos que tener un marco normativo, un ordenamiento jurídico que le dé garantía a la ciudadanía de que vamos a tener un ministerio público que hace lo que le corresponde hacer. Que la justicia pueda ejercer. Bueno, yo quiero que usted desarrolle su discurso, siga. Que la justicia pueda cumplir el rol que le corresponde en un sistema democrático. Entonces, a eso nosotros le estamos llamando un cambio de época política. Ya. Esa es la propuesta nodal. Y creemos ¿que hace usted o hace todo el conglomerado de la izquierda? Tenemos en la mesa acuerdo en que estas son, digamos, el imperativo que tiene la República Dominicana. Completar la transición democrática. Y eso pasa entonces por modificar la política salarial. Porque el salario es una vía, es un mecanismo, yo diría el más expedito para redistribuir riqueza. Y aquí tenemos como condición del modelo que se ha impuesto salarios miserables. Profesora, aquí hay yo aprendí hace muchos años que hay una izquierda que es militante política, que es la que propugna por la transformación de la sociedad, pero hay una izquierda que cultura. Es decir, hay personas que hemos sido educados en predicamentos de izquierda, tenemos una visión social de la izquierda, pero no pasamos al estadio de luchar por. ¿Usted piensa que toda esa educación de izquierda que hubo aquí, desde la muerte de Trujillo, quizás hasta el 78, podría sintonizar con ese discurso? Lo que nosotros sentimos es que hay un segmento importante de la población que espera por que algo así ocurra. Nosotros creemos que la gente cuando protesta... ¿Es una intuición o lo han o la expresión de algún estudio? Bueno, hay estudios que dan cuenta de que un porcentaje de la población que a veces se coloca en un 20, en un 22, un 25, hasta un 32, que espera que una propuesta así surja, que garantice que pueda reivindicar democracia auténtica. Porque la democracia tiene una dimensión económica y tiene una dimensión social, tiene una dimensión política. Y no puede reducirse a la existencia de muchos partidos y a que se organicen elecciones cada 4 años, porque a final de cuentas Trujillo hacía elecciones. Yeah. Y fabricaba un partido para que participara también. Es decir, no es tan sencillo como eso. Nosotros tenemos problemas de medioambientales, nosotros tenemos problemas de la educación. Nosotros necesitamos hacer transformaciones profundas en el sistema educativo. Y para ello se requiere de voluntad política, porque al final el sistema educativo nuestro es una víctima del sistema político. Yeah. Los mismos rasgos
que afectan el sistema político, afectan el sistema educativo. Nosotros tenemos la necesidad de tener un sistema de seguridad social. Señores, los expedicionarios de 1959, en el programa mínimo que trajeron, incluían el tema de la seguridad social, el tema de la educación, el tema de la producción nacional, la democracia. Nosotros no podemos garantizar soberanía alimentaria si no le damos la importancia que tiene la capacidad productiva del país. Entonces son temas como fundamentales que requerimos. Y cuando, una última pregunta en medio minuto, ¿cuándo van a escoger los integrantes de esa mesa al candidato presidencial de ellos? Bueno, ya está, cada una de las organizaciones han señalado el delegado, un delegado político y un delegado técnico para hacer la encuesta, y eso debe ocurrir es decir, ya ha debido ocurrir. ¿Por qué? Porque en principio estaba pautada para el 10 de mayo. Okay. Entonces esperamos que muy pronto se haga y finalmente se oficialice quién será el candidato o la candidata y podamos lanzarnos al ruedo ya con una candidatura oficial y con la matriz de candidatos y candidatas que se están trabajando en articulación con otras organizaciones. Por ejemplo, en algunas localidades van a tener candidaturas comunes con Opción Democrática, por ejemplo. Y esperamos que se pueda realizar lo más rápido posible. Profesora María Teresa Cabrera, muchísimas gracias. Espero que esta sea la primera de muchas participaciones suyas en este espacio, un poco para ir graneando, ¿no?, todas estas propuestas políticas, porque creo que hace falta. Gracias. En todo el sentido de la palabra. Muchísimas gracias. A ustedes gracias. Gracias por igual. Nos vemos en el próximo programa.